Se le cuadre. Bueno, en Voz Populi, atención al siguiente análisis que hacen. El PSOE camina hacia la escisión. Pedro Sánchez ajusta cuentas con Susana. Este es el titular con el que presentan la noticia. Dicen que si gana Sánchez las primarias y consigue formar después una ejecutiva afín, volverá a tender la mano a todas las fuerzas que después del 20 de diciembre y en menor medida después del 26J trabajaron para retirar al Partido Popular del gobierno, porque este es otro de los puntos en donde ayer insistió Sánchez. Hablabas tú antes de quien dice líneas rojas, ¿no? Pues sí que pronunció la expresión líneas rojas. Todas las gansadas, todos los latiguillos y lugares comunes los pronuncia uno detrás de otro. Este y Soraya es el mismo género. Pero además todo lo que dice Sánchez, todas estas ocurrencias a las que se ha abrazado últimamente se deben a su deseo de ser presidente del gobierno, como sea, con quien sea. Pero rápidamente. Él no tiene ningún principio, ninguna idea, ni ninguna convicción, ni nada. De serlo. Como si estuvo no a lo punto de ser. Y hubiera Entonces, con otro programa. Está movido por el rencor de que le quitaran ese caramelo y el anhelo No, pero vamos a ver. Pero es que el que le quita el caramelo es Pablo Iglesias. Pues efectivamente. Le bastaba abstenerse. Bueno, sí. Es verdad que el programa era un programa de Ciudadanos más que del PSOE. Sí. Por eso la alianza. Pero le hubiera bastado abstenerse a Podemos para que el PP se hubiera tenido que renovar, porque Mariano se hubiera tenido que ir con el berberecho a Pontevedra, etcétera, y además hubiera tenido el PSOE la posibilidad de centrarse con una idea nacional, con Ciudadanos. Es decir, el programa que presenta, aunque es más de Rivera que suyo, es del PSOE que podía firmar Paco Vázquez. Es decir, era un PSOE. Bueno, y ahora, a los tíos que se negaron, que le dijeron que era el partido de la cal viva, que han preferido que sea Rajoy presidente prácticamente hasta la eternidad, porque lo que le han firmado es un cheque sine die y además renovable continuamente. O sea, esto para Mariano le ha venido Dios a ver, a España no, para España esto es un destrozo total, pero es a él al que Podemos impide. Podemos, o sea, no es Ciudadanos, no es el PP, es Podemos el que impide que llegue a la presidencia. Y ahora resulta que se ofrece a Podemos. Pero él tiene interiorizado que quien se lo ha quitado... y a este es que es peor. Es mucho peor. Pero él tiene interiorizado que quien se lo ha quitado es su partido en aquel congreso, en el comité famoso, y él sus rencores contra Susana y contra Rubalcaba y contra Felipe y contra él, a quienes él puede inventarse lo que quiera. Si él hubiera sido presidente, si él hubiera sido presidente, no lo hubieran defenestrado. Si él se hubiera abstenido, como quería el partido, como al final hizo, para que fuera Rajoy presidente, que solo con su abstención, y como él tenía preparado, si se ha publicado, lo tenía preparado, no lo hubiera defenestrado nadie. El problema es que como no puedo ser presidente con la derecha, voy a ser con la izquierda, que no me ha dejado ser presidente. Que vete a freír espárragos, hombre. Es que eso es lo que él tiene interiorizado. Lo que él tiene interiorizado él se ha inventado una novela. Bueno, pero él está actuando en función de esa percepción suya, y esa percepción suya es que a él su propio partido le ha impedido ser presidente y que hay que vengarse como sea, y que él no tiene fue que su ser partido, que sea. fue Pablo Iglesias. Este partido es uno que está en manos de los traumas psicológicos de un personaje. Yo creo que lo más significativo de ayer era la miseria intelectual, conceptual del discurso. No había ninguna. Nada. Se confunde todo. Habla otra vez del neoliberalismo, y el conservadurismo. ¿Pero ¿De qué está usted hablando? Sí. Yo lo vi, acababa de ver repasar la tercera entrega de la entrevista con Escotado, y cuando hablaba de Kautsky, del socialismo democrático, que realmente el que pone una barrera frente al socialismo criminal en un momento determinado, de la gente que dice, bueno, hay que redistribuir la riqueza para alcanzar la paz social. Bueno, una de las cosas que comentamos ahí es que probablemente el momento más noble de la historia de la socialdemocracia es cuando Kautsky le dice a Lenin... El renegado Kautsky. La revolución proletaria, el renegado Kautsky, que contesta a Lenin porque le hace un daño tremendo. Le dice Kautsky, vamos a ver, lo suyo es una dictadura criminal. Está asesinando en masa a los socialistas rusos, conviene recordarlo. Pero hay una parte del socialismo que se ha hecho comunista y otra que mira a otra parte. Por cierto, fórmula que llega hasta hoy. Y entonces dice Kautsky, y si se descubriera que para las masas obreras que representamos en nuestros sindicatos y en nuestro partido es mejor el capitalismo que el socialismo, sin ninguna duda tendríamos que abrazar el capitalismo.
Claro. Esto lo dice Kautsky porque es la verdad. Pero es que en Francia sucede lo mismo con la escisión que se produce en el Partido Socialista francés. Es decir, hay un socialismo que... Hay el célebre artículo, democracia o bolchevismo, del que había sido el ministro de la guerra en el gobierno de Francia durante la Guerra Mundial. Bueno, lo ven clarísimo. Y este mendrugo... Que dijo en la misma sesión de investidura que Pablo Iglesias quería traer aquí, la dictadura comunista que no trae más que el hambre y la miseria a los pueblos, además de la represión, ahora resulta que se entrega a Podemos. Claro. Pero es que el fallo, el drama de la socialdemocracia, triunfa en Europa cuando convence a la gente de que se puede ser socialista y demócrata, cosa que lo era antes ya. Pero claro, Federico, pero que la gente dudaba con razón. Después de haber visto entender que Pedro Sánchez sepa quién es Kautsky. Claro, es que ese es el gran drama que tenemos, es que la clase política española ha empeorado considerablemente. Pero muchísimo. Yo el otro día escuchaba a Landelino Lavilla, y no es que Landelino Lavilla fuese una cumbre del pensamiento de Occidente, pero, hombre, entre aquel hombre y los perfiles que hoy tienes, un Errejón, un Pablo Iglesias, un Pedro Sánchez, o otros... Te olvidas de Irene Montero. Irene Montero, o la propia Levy, es decir... Es que estamos absolutamente en la nada. Mailloteles, el filósofo Mailloteles. Tampoco es que tengamos unos... No, pero perdón por eso, pero en esa entrevista recordamos, porque este es un momento, siempre se ha dicho, ese es un momento clave. O sea, yo que estoy escribiendo un libro sobre el comunismo, y he estado trabajando sobre todo ese momento, que es esencial. En ese momento la socialdemocracia ha evolucionado en toda Europa, cuando Lenin da el golpe de Estado, contra la democracia rusa, contra el gobierno provisional presidido por el socialista Kerensky, que ya ha proclamado la República. Que ha votado 100 millones de personas, incluidas las mujeres. Por supuesto, las primeras y últimas elecciones libres que ha habido en Rusia, de verdad, fueron las de la Asamblea Constituyente. El 75% votó contra los bolcheviques, así que disolvió la Asamblea Constituyente. Pero se había producido un proceso que se frena entonces, por el cual los socialistas estaban en el Parlamento. Eran hasta fuerza primera ya en Alemania. Están en la Guerra Mundial, están en todos los gobiernos, forman parte de todos los gobiernos de unidad nacional de todos los países. Los sindicatos son sindicatos de verdad, donde los que hay son trabajadores que cotizan. Y hasta Engels, lo último que dice, que recordamos con Escotado, a la vez que dice Kautsky, el viejo Engels al final reconoce que Marx seguramente se ha equivocado en lo de que los obreros tienen que vivir por una miseria, porque es evidente que cada vez viven mejor, y que a lo mejor hay que reformular la idea de que con el capitalismo viene más miseria, porque lo que es evidente es que no viene más miseria. Se ha inventado en Alemania con Bismarck esa alianza de aristocracia y proletariado, que es típica, que luego se copia también en parte en España y en otros países, que es el que crea la seguridad social moderna, que es un triunfo para los sindicatos y para la socialdemocracia tremendo. Bismarck también quiere desplazar a la burguesía. Claro, porque a la burguesía, que era el elemento disolvente... A alturas que superan con mucho el nivel de Sánchez... Bueno, pero perdona... Bueno, pues mira, oye, en 40... Si Pablo Iglesias no sabía ni quién era Pricewaterhouse. Pero si decía que había un referéndum de independencia en Andalucía. En el 78. Bueno, pues recomiendo, está mal, pero ya que lo has dicho, porque además el tercer tomo de Los enemigos del comercio, de Escotado, que es una obra absolutamente asombrosa, porque ya es con todo lo que hay en Internet, está basado en toda la monstruosa información de Internet. Claro, le ha llevado casi 20 años acabar el libro. Bueno, es que toda esa parte, que es importantísima, la división entre socialistas y comunistas que llega hasta hoy, que explica todo, incluyendo la mentira sistemática sobre el comunismo, que también nace entonces, todo viene de esos años. Los años finales de Engels, de Kautsky y los primeros de Lenin y Trotsky. Todo está ahí. Todo lo que ha pasado después, en el siglo XX hasta ahora, está ahí. O sea que en 40 minutos podemos alfabetizar a... No era Stalin, es decir, es no, Lenin, Stalin es el que hereda la